Bueno, vamos a seguir hablando de filosofía política, que es un tema para mí interesantísimo, como les he comentado. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Y bueno, si la clase pasada habíamos hablado de autores por separado, esta clase lo que haremos es hablar de corrientes o movimientos de filosofía política que son hasta el día de hoy vigentes en el debate, aunque algunos hayan perdido el vigor que antes tenían, pero creo que es importante que ya pensemos en nuevos códigos, en nuevos lenguajes políticos, y precisamente estas corrientes que vamos a ver el día de hoy nos van a permitir eso, ¿no? Extender nuestros horizontes, nuestras perspectivas de lectura política y ver que en verdad muchas de nuestras ideas básicas, nuestras nociones primarias que tenemos sobre la política, empezando desde aquella que dice que la política está llena de corrupción y demás, es algo que los mismos políticos han reconocido y los mismos filósofos también, pero eso no implica una renuncia a los asuntos políticos y públicos, ¿no? Yo creo que más bien es una invitación para tratar de mejorarlo, sobre todo cuando nos sentimos capaces. Eso ya lo decía Platón, ¿no? Eh, y bueno, empecemos a enriquecernos con estas perspectivas políticas. Bueno, primero tenemos al liberalismo, ¿no? Una de las corrientes más difundidas y digamos que para muchos la victoriosa del siglo XX-XXI, aunque en el XXI ya tomó una nueva forma, ¿no? El famoso neoliberalismo, con su bandera que podría ser la globalización, ¿no? Podría considerarse de alguna manera. Y bueno, el liberalismo como doctrina política, diríamos que atraviesa una serie de ideas donde la más importante, creo yo, el principio rector del liberalismo tendría que ser la libertad individual de todas maneras. Pero yo quiero que aquí ustedes estén muy atentos en los términos o principios que justifican cada uno de estos movimientos. Miren que el liberalismo empieza, como su nombre bien lo dice, por la libertad, pero ojo que no quiere decir esto, ¿sí? Que todos compartan la misma noción de libertad. O sea, lo vamos a comparar con el republicanismo y con el anarquismo y van a ver ustedes cómo hay observaciones sobre ello. De hecho, el liberalismo tampoco es la más antigua, ¿sí? Si hay una tradición política más antigua que el liberalismo es precisamente el republicanismo que veremos a continuación. Pero la noción del liberalismo de empezar o de fundar el cómo debe ser una sociedad desde la libertad del individuo es clave. Porque para el liberalismo, el individuo es lo que hay que proteger, no la comunidad política, ¿sí? Es el individuo. La comunidad política se puede decir que funciona bien en tanto que el individuo está bien. Y cuando el individuo está bien, recordemos lo que decía John Locke, cuando se le protegen sus tres derechos fundamentales, que son derecho a la vida, derecho a la libertad, a hacer lo que yo deseo, y derecho a sostenerme, o sea, poder mantenerme con propiedad privada, obviamente, con mi propiedad privada. Entonces, ¿qué es lo que hay que evitar según el liberalismo en la vida, en la organización política y en la vida en sociedad? Lo que hay que evitar, según ellos, es cualquier forma de coerción o de interferencia que se pueda dar dentro de la sociedad. Esto es que alguna otra persona intervenga en la manera en cómo yo ordeno mi vida. Esto no puede suceder de ninguna forma desde la perspectiva liberal, porque esto sería obviamente ya empezar un proceso, digamos, de corrupción social. ¿Bien? Entonces la lectura del liberalismo pasa por la libertad del individuo principalmente. ¿Bien? Esto es lo primero que podemos rescatar. Hay una crítica ahí que se puede plantear y sería la del hecho de que al centrar la libertad en la libertad individual, el liberalismo deja ausente la dimensión social de todo ser humano. O sea que todo ser humano tiene una dimensión social en tanto que se tiene que integrar con los otros. Y el liberalismo parece reducir al temor esa dimensión social, ¿no? O sea, solo nos juntamos para vivir bien y proteger nuestros derechos, pero solamente para eso, ¿no? De que el contractualismo, ese contrato social, esas reglas de convivencia que se firman de manera implícita, sea tan importante para el liberalismo, pero eso, nuevamente repito, solo como una forma de proteger nuestros derechos. Porque uno de los temores del liberalismo es que las instituciones que se crean para proteger estos derechos terminen yendo contra estos derechos. Por ejemplo, el Estado, las leyes, los representantes políticos, a los cuales les damos poder, terminen, que son medios para proteger la libertad y para garantizar nuestra posibilidad de ser felices,
pensar que se vuelvan tan estruendosamente contrarios a estos derechos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que el Estado intervenga y nos diga cómo debemos vivir, qué religión tenemos que aceptar. Para el liberalismo podría ser o es visto como un atentado contra la libertad de todas maneras, ¿no? Esto es muy importante, porque lo que se evita es que el poder político interfiera en los derechos individuales. Es por eso que el liberalismo plantea que hay que reducir al máximo la intervención de las instituciones políticas y solamente que funcione lo necesario para cada quien, para que cada quien pueda tener derechos y hacer lo que quiera con su vida. Bien, entonces esta es un poco la perspectiva liberal. Su lucha principal va a ser contra el exceso de poder, o sea, el totalitarismo, podríamos decirlo así, las ciertas formas tiránicas, ¿no? Donde una sola persona se impone a las demás, ¿bien? O interfiere sobre la libertad de los demás. Entonces, lo que harán ellos es proponer, primero, un equilibrio de poderes a nivel de organización política, o sea que nunca haya una sola clase dirigente, sino que a esta clase dirigente, que hoy en día podríamos decir el Poder Ejecutivo, se le tiene que oponer otra clase que también participa en la toma de decisiones. ¿Esto cómo se llama? Parlamento, por ejemplo, poder legislativo. Entonces ahí se oponen y esto genera un equilibrio de poderes. Porque si tú le entregas todo el poder a uno, va a hacer lo que quiera, pues si se va a imponer y va a interferir en los demás. Entonces, además del equilibrio de poderes, tenemos el gobierno mixto. Esto es que en un gobierno todos los sectores sociales se vean representados. Porque nuevamente, si no va a primar el interés de unos cuantos y van a intervenir en la libertad de los demás. Asimismo, es importante el Estado de Derecho, o sea que un Estado-nación asuma que protege estos tres derechos fundamentales y a partir de ellos genere toda una constitución que ponga reglas que vayan a la luz de la defensa de estos derechos individuales. Y además, ¿no es cierto?, promoverán también la fiscalización de autoridades, o sea que ninguna autoridad no tenga que responderle a nadie. Todo lo contrario, toda autoridad tiene que responder ante alguien, tiene que hacerse responsable y dar cuenta de sus actos. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste tal licitación? ¿Por qué dejaste que el Estado haga tal contrato con esta empresa corrupta? Muy bien, todo eso tiene que ser fiscalizado, ¿sí? Todo eso tiene que ser fiscalizado. Y obviamente, esto ha llevado a que muchos autores liberales defiendan pues la libertad de expresión, la tolerancia religiosa, porque se ven como formas en las cuales una persona materializa su libertad y nada le interpone materializarla, ¿no? En cambio, cuando no hay libertad de expresión, hablamos de que hay una persona, por ejemplo, el poder estatal podría ser, como también una empresa privada, o una institución privada, que limite, ¿no es cierto?, esa libertad de expresión. Ahora, también hay un lado económico por parte del liberalismo, ¿no es cierto? Ese lado económico en el liberalismo apuesta por el libre comercio. Esto quiere decir, en contra del mercantilismo de la época, ¿no es cierto?, el liberalismo propone hacia el siglo XVIII, ya digamos finales del XVII también, la, la idea de que si hay alguien que posee una mayor influencia dentro del mercado, esta persona va a terminar posicionándose a su favor. Entonces de lo que se trata es de que haya libertad de comercio sin intervención del Estado de ninguna organización que incline la balanza en el libre comercio. Porque todos tenemos derecho a vender y a comprar donde más deseamos, para decirlo de cierta manera, ¿no? Ese es el libre comercio. Entonces, es un respeto a las formas de vida sociales, culturales, pero también económicas, según el liberalismo. Ahora, claro que uno se puede preguntar, ¿se ha realizado realmente la propuesta liberal en alguno de los países que se han llamado liberales? Bueno, eso es de consideración, ¿no? Eh, Ahora, la crítica que se le ha planteado al liberalismo es nuevamente la no consideración de la dimensión social del hombre, ¿no? El hecho de que se aísle a tal punto el individuo por su libertad, de que no se piense que esa libertad se realiza en el marco de una comunidad. Entonces, esto hace que un individuo aislado también sea más propenso a ser controlado, aunque sea de formas sutiles, ¿no? Eh, entonces, un poco el problema es que el liberalismo, bajo su lectura de libertad del individuo,
produce un atomismo, ¿no? Una desintegración desde el planteamiento ontológico social, ¿no? Ahora, ¿quiénes han sido favorables a esta teoría? ¿Quiénes han sido grandes representantes liberales? Bueno, John Locke, a quien hemos visto en la clase pasada. John Stuart Mill, otro inglés, a quien vimos en nuestra clase de axiología y en nuestra clase de ética. A Rawls, que vimos la semana pasada, pero Rawls es un caso curioso, miren ustedes, porque es liberal, defensa de las libertades, recordemos que eso es algo que él menciona, ¿no? Que todos tengamos las mismas libertades, pero el caso de Rawls es que él también plantea el tema de la justicia social, ¿no? Algo que hace que algunos digan, entonces eso ya no es liberal, porque ya está dando el contenido, ¿no? A la neutralidad que se supone siempre ha resaltado el liberalismo. Bueno, a eso se le ha llamado ahora liberalismo de la justicia social, precisamente, ¿no? Y bueno, y también está Karl Popper, nuestro amigo, que es un gran epistemólogo, y bueno, y también tiene aportes a la filosofía política, como en su libro La sociedad abierta y sus enemigos, donde defiende claramente un sistema liberal, ¿no es cierto?, donde nadie pueda excederse en poder, ¿no? Y donde nada sea censurado, ¿no? Muy bien, un poco que esa es la propuesta liberal, como ustedes verán. La propuesta siguiente es más antigua, como te decía, y el republicanismo bebe de las fuentes de las experiencias antiguas, o sea, de los griegos, y básicamente se va a materializar, ¿sí?, en la República Romana, sobre todo en su etapa republicana, obviamente, ¿no?, donde surgirán estos escritores que, de hecho, no consideran que sea perfecta la república, ¿no? La república siempre va a tener sus poderes, y creo que esa es una de las diferencias principales con los otros pensadores y las otras corrientes, ¿no? Se asume la posibilidad de que, como en toda sociedad humana, hayan problemas y defectos. Entonces creo que una de las características principales del republicanismo es su realismo, ¿no? Pero si me dijesen cómo se puede definir el republicanismo, yo dijese que tiene que ver con el principio de libertad, pero entendida en un sentido muy diferente de liberal. Para el liberal uno es libre bajo una vía negativa. Si nadie me molesta, yo soy libre. ¿Sí? Esa es la idea de liberal. El republicano, en cambio, dice, no basta con que nadie me moleste, sino con que nadie me domine y más precisamente, ¿no es cierto?, con que yo mismo pueda regir sobre mi vida. ¿En qué medida puedo hacerlo cuando hay personas que me controlan económicamente? Esa es un poco la observación más amplia del republicanismo. Entonces, un poco que la lucha del republicanismo será por obtener esa autonomía. Pero ojo, la dimensión de la libertad no se reduce al individuo tampoco en el republicanismo, también aborda las comunidades que necesitan ser autónomas, darse sus propias leyes. Entonces, ¿contra qué hay que luchar en el republicanismo para conseguir la autonomía o la autodeterminación? Pues el eje de la lucha republicana es contra la dominación política, económica y social. ¿Sí? Y esta dominación política, económica y social en verdad es una relación compleja, pero es una relación que se da de alguna manera. O sea, si estás dominado políticamente, hay una dominación económica casi siempre de por medio, y cuando hay una dominación económica, ¿cómo negar la dominación política? ¿Bien? Y esto se ve en los dos aspectos de la dominación que lucha, contra la cual lucha el republicanismo. Una dominación interna dentro de la comunidad o ya de la nación, del país, si quieres, y la dominación externa. ¿Cuándo se produce la dominación interna? Cuando los individuos quedan al arbitrio o a la voluntad de un solo individuo o de un grupo pequeño de individuos que solo se preocupan en sus intereses. Esto es clave para el republicanismo, ¿sí? Porque si hay otro punto importante es su preocupación por el bien común. Las decisiones están bien en tanto benefician a la comunidad. Esta es un poco la idea del republicanismo, perdón. Bien, entonces este es un poco la perspectiva republicana. Me quedé en lo de la dominación interna. Sí, miren, si hay una persona, ¿no es cierto?, que se hace del poder, como en el caso de la tiranía, los republicanos desconfían del tirano porque impone su voluntad a los demás. Y su voluntad va a ir generalmente a favor de sus intereses personales. Y es por eso que ahí uno está viviendo una situación de dominación interna. Pero ojo,
Esta es una manera evidente, ¿no? Esta es una tiranía, digamos, política evidente, donde tienes una imagen, la imagen de una persona a la cual puedes señalar. Pero a veces esta dominación interna, esto es algo que señalan autores como Skinner, Maquiavelo, esta dominación a veces también económica es más sutil, ¿no? Sobre todo económica, porque existen a veces los oligopolios, los monopolios, donde las personas llegan a tener tanto poder adquisitivo que pueden manejar cuestiones políticas, mediáticas y demás, como vemos en muchos países del mundo, sin exclusión de Perú. Eh, entonces acá la pregunta que les hago primero para ver si lo identifican es, ¿saben ustedes cómo se llama cuando gobiernan las personas que más dinero tienen en una sociedad? Aunque no lo hagan de manera directa, ¿no? Sino que sean sus decisiones las que primen. Bien, bueno, doy la respuesta, ¿no? Eso se llama plutocracia, ¿no? Plutocracia. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el problema con la plutocracia? Porque las personas, y esta es un poco una idea también realista del republicanismo, las personas que tienen dinero buscarán, si de repente no acrecentar su dinero, al menos proteger su dinero. No están dispuestas a hacer un sacrificio de lo que han conseguido con tanto esfuerzo en pos de la comunidad. Entonces, por eso que este gobierno de los ricos es peligroso. Se genera una situación de dominación interna. Y por tanto, si hay una dominación interna, no hay autodeterminación individual. ¿Cómo yo voy a poder decir que soy libre si la dominación económica me impide que yo siquiera cuando me enfermo pueda acceder a un sistema de salud lo suficientemente bueno? ¿Soy libre entonces? No, no eres libre, porque tu salud te limita. ¿Y por qué la comunidad entonces no hace algo si yo vivo en comunidad? Ahí está el problema, porque los representantes se han desentendido de este problema, ¿no? De este asunto coyuntural que necesitaría resolverse. Entonces, la dominación interna es un problema, pero también está el problema de la dominación externa. La dominación externa, profesor, claro, esto sucede cuando un Estado es sometido por otro, pero también, como hoy en día, cuando organismos internacionales atentan contra la capacidad de un Estado para hacerse cargo de su propia vida comunitaria y social y de sus decisiones políticas, ¿no? Eso es obviamente un atentado contra la soberanía. Un país soberano es un país que puede tomar decisiones soberanas, esto es, libres realmente, en el sentido en que ningún Estado externo influencia sobre él, ¿no? Esa es la idea de soberanía clarísima que tienen los republicanos. Y bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo del republicanismo? Una vida libre, o sea, que seamos verdaderamente libres, y no somos libres si no tenemos una vida digna. Porque si hay algo que me somete, yo tengo que esperar que esa cosa, o ese poder, o esa persona, o ese conjunto de personas, ¿no es cierto?, por buenas me dejen vivir, o por buenas me den algo para vivir. ¿Eso es libertad? No. En otras palabras, para el republicanismo, esa conexión libertad-dignidad es lo mismo que libertad-justicia. O sea, no existe justicia sin libertad y no existe libertad sin justicia. Es muy parejo para los republicanos, ¿no? Eh, entonces, esto hace, ¿no es cierto?, de que al momento de que establezcamos los objetivos estratégicos dentro del republicanismo, tengamos que atender a ello, la búsqueda de la libertad y de la dignidad. ¿Y cuáles son sus objetivos estratégicos? Tal y como está en la presentación, lo explico en ese orden, ¿sí? Primero, se necesita un Estado soberano, ¿sí? Un Estado soberano que no permita que poderes extranjeros, ¿sí?, en el sentido de externos, intervengan en asuntos internos. Entonces, por ejemplo, elecciones presidenciales no puedes permitir que un poder extranjero diga por quién debes votar o que empiece a mover medios económicos y mediáticos a favor de cierto candidato. No, no puede hacer eso, ¿no? Para el republicanismo no. Eh, Otro punto importante, y lo anterior era porque, ojo, eso es por una cuestión en la cual se defiende la autodeterminación. Lo segundo es porque un gobierno, perdón,
Lo segundo es que se necesita un gobierno, ¿sí? Donde la Constitución y las leyes, o sea, el conjunto de reglas que existen para normal, estén por encima de cualquier poder particular, o sea, de cualquier persona. Y acá la observación es importante, ¿ah? Recuerden que para el republicanismo lo importante es que no exista dominación política, económica y social, pero esta solamente se da de persona a persona. Porque cuando es la ley la que te domina, es porque tú estás de acuerdo con esa ley. Entonces ahí no es algo que interfiere en tu libertad, sino más bien es algo que realiza tu libertad para el republicano. Porque sin esas leyes no vas a ser libre. Y tú las asumes voluntariamente. Esa es la idea del republicano. Todos nos pusimos de acuerdo que esta era la mejor manera de vivir bajo estas reglas. Ahora las aceptamos porque precisamente somos libres. Y esto permitirá vivir en libertad. Por ejemplo, un liberal diría, ay no, las leyes más bien restringen mi libertad, interfieren en mi libertad. No, el republicano piensa que las leyes son importantísimas y es más, es la manera de asegurarse de que no haya una dominación, una verdadera dominación, porque estar dominados bajo la ley es vivir en el imperio de la libertad para ellos, ¿no? Y es por eso, ¿no es cierto?, que esto nos lleva al tercer punto, no menos importante, que tiene que ver con la virtud cívica. ¿Qué es la virtud cívica? La participación activa de los ciudadanos. Mientras que, recuerda, el liberalismo solo reconoce derechos, el republicanismo reconoce, claro, todos tenemos derechos, pero también tenemos deberes cívicos, o sea, dentro de la ciudad, pues. Porque si en una ciudad yo no participo, la estoy condenando a que se apoderen del poder y de los intereses de la ciudad las personas que solamente buscan beneficiarse a sí mismas. ¿Bien? Entonces, esta es un poco la idea del republicanismo y uno diría, ¿no es cierto?, que, bueno, ese temor que puede existir porque algo se me imponga, porque algo trate de interferir en mi libertad, tal y como lo plantean los liberales, el republicano también lo observará, pero siempre pensará en esto. ¿Cuál es el filtro? El bien común. Si es beneficioso para el bien común, entonces no es una imposición, pues porque ven mi beneficio. O sea, sí podemos llegar a ponernos de acuerdo en lo que es bueno para todos dentro de una comunidad. Esta es la idea del republicanismo, ¿no? Bueno, principales representantes, el Maquiavelo, principalmente Maquiavelo en su versión de los discursos de Tito Livio, aunque en El Príncipe también deja claro que la mejor forma de gobierno es la república, ¿no? Solo que hay situaciones excepcionales, como lo habíamos visto la semana pasada. También nuestro amigo Rousseau en su Contrato Social, nuestro amigo Skinner en distintos libros, por ejemplo, en su libro La libertad antes del liberalismo, ¿no?, también deja claro las diferencias con el liberalismo precisamente, y la apuesta republicana, ¿no?, que es más compleja, más enriquecedora. Muchos de los neorepublicanos, o sea, los republicanos más actuales, han señalado al liberalismo como el hijo empobrecido del republicanismo, ¿no? O sea, es una disminución del discurso republicano para ellos, ¿no? Esta es una interpretación nada más. Chicos, una pregunta, ¿hasta aquí todo claro? Porque acá se viene lo vertiginoso, ¿ah? Dígame, ¿todo claro? ¿Todo bien? Listo, chicos. Bien, entonces continuemos. Eh, el caso del anarquismo, en cambio, es un tanto distinto. Eh, a diferencia del republicanismo que era un poco más realista, el anarquismo parte de un ideal. Y el ideal del anarquismo es que exista una comunidad que sea solidaria, cooperativa, ¿no es cierto?, donde todos nos tratemos como amigos, de todos colaboremos para lograr la autogestión, o sea, que la comunidad se pueda sostener a sí misma sin necesidad de algo externo, y esto es una manera de entender su libertad, o sea, es la manera en cómo ellos defienden su libertad, en el cooperativismo, ¿no? Eh, y claro, el anarquismo, hasta ahí puede sonar muy parecido a otras formas, pero vamos a ver que tiene algunas diferencias. Primero, en el anarquismo hay una alta confianza en el ser humano. Hay gran confianza en algo y gran desconfianza en otro aspecto de la realidad política. En el ser humano, por sí mismo, va a haber una gran confianza porque se piensa, ¿sí?, que por naturaleza
los seres humanos estamos inclinados a colaborar entre nosotros y a lo que ellos llaman el altruismo, o sea, a perseguir el bien de los demás, a costa de mi bien incluso, de mi bien personal. Entonces lo único que se necesita, según ellos, es perfeccionar, ¿no? Perfeccionar el bien, eh, es esta tendencia natural. Ahora, ¿cuál es la desconfianza de los anarquistas? Si bien el ser humano es bueno, existe algo que se corrompe dentro de la organización político-social, y eso son las instituciones. Los poderes institucionales son los que se corrompen y son los que terminan coactando al ser humano. O sea, el sistema, digamos, es el sistema, ¿no? Esta idea del sistema es lo que está... Bueno, es muy anarquista. O sea, la institucionalidad, aunque el propósito de la creación ha sido muy buena, en algún momento llega a ser defectuosa y termina yendo en contra de las libertades de los seres humanos, imponiéndose desde poderes que son ajenos al bienestar de un grupo de personas o del grupo general o de la mayoría, como quieras verlo, ¿no? Eh, entonces, lo que buscará finalmente el anarquismo es la abolición del Estado. O sea, si el liberalismo había dicho hay que controlar al Estado, hay que ponerle límites, el anarquismo va un paso más allá y dice no, hay que eliminarlo, porque el Estado es una institución perjudicial, al igual que lo son otras instituciones como las religiosas, las educativas, las económicas, porque generan la sensación de que somos diferentes, ¿sí? Separan a la gente y quitan esta noción de cooperativismo, solidaridad y nos hacen enemigos unos de otros. Eh, Entonces, de lo que se trata es de ir perfeccionando la calidad del ser humano bajo una organización política solidaria, cooperativa, pero sin instituciones. Y si existen instituciones que sean pequeñas, ¿sí? Muy pequeñas. Y dentro de pequeños márgenes territoriales también, ¿no? Porque esto de la nación, esto de la raza, esto del color, ¿no es cierto? Todo eso es un engaño, según el anarquismo. Bueno, por ahí encontramos un punto importante, ¿no? Pero miren ustedes cómo el anarquismo se configura desde algunos aspectos republicanos y otros liberales, ¿no? Muy interesante. Bueno, un detalle no menor es que a partir del siglo XIX el anarquismo va a transformarse y se va a volver una propuesta de revolución social donde tomará un papel protagónico las clases trabajadoras, los obreros. ¿Por qué los obreros, profesor? Porque según muchos de los pensadores como Proudhon, Bakunin y Kropotkin, que luego van a tener una seria discusión con los comunistas, lo que sucede es que los obreros han manifestado tener virtudes cooperativas y de solidaridad. Si no, míralo, por su situación poco ventajosa, ellos terminan uniéndose y demuestran ese altruismo que tenemos los seres humanos. Entonces, a ellos hay que instarlos a hacer la revolución social, ¿no es cierto? Esto es lo que se llama luego anarcosindicalismo o anarcosocialismo para algunos, ¿no? Para lograr qué cosa? Para lograr una abolición del Estado. O sea, el objetivo directo es abolir el Estado, no hay más. ¿Bien? Entonces de ahí que se haya identificado al anarquismo con esta manera de tan frontal, ¿no es cierto?, ante el Estado convencional o conservador, como quieran verlo, ¿no? Y bueno, entramos a una parte más polémica aún, como es la del comunismo. Bueno, hay muchas maneras de introducirse al comunismo y debo de ser honesto con ustedes y decirles que muchas de las cosas que se ven en redes sociales o en videos de YouTube son en verdad pésimas interpretaciones del comunismo. Eh, Ojo, estoy hablando del comunismo teórico, no de las experiencias comunistas, ¿bien? Y bueno, he escuchado tantas ideas, la verdad que no tienen ni pies ni cabeza porque ni las dijo Marx, ni las dijo Engels, ni la dijo Lenin, por ejemplo, ¿no? Y bueno, honestamente no reconozco, perdón, haber, no he leído demasiado de ellos, pero investigando un poco uno se da cuenta que nunca dijeron eso. Y es más, que algunas cosas de las que se afirman que ellos dijeron, en verdad serían contrarias a lo que ellos afirmaron, ¿no? Y ahí sí me puedo basar en lo poco que he leído, ¿no? Porque ellos claramente dejan sentada la posición de que eso no puede ser. Bueno, ahora lo que es cierto
y esto lo veremos en un momento mejor lo vamos a dejar ahí, pero les adelanto algo, lo que es cierto es que el comunismo tuvo mucha relevancia, ¿no? Particularmente, pienso que el comunismo con sus intelectuales, ¿no es cierto?, han producido interpretaciones de la realidad económica y social muy importantes, ¿no? Muy importantes. Aunque quizás no comparto ni los mecanismos ni los ideales del todo, pero del todo digo, ¿ah? Aunque hay algunas cosas que puedo rescatar, igual me parece una doctrina digna de ser estudiada para enriquecer el debate político, ¿no? Bueno, la principal pregunta que se hará el comunismo es cómo se logra la dignidad y la libertad para el ser humano. O sea, cómo somos libres y dignos plenamente. Esto es una apuesta republicana, ¿no? Buscar la libertad y la dignidad. Y de lo que se da cuenta el comunismo es que no existirá, al igual que los republicanos, libertad sin justicia. Y no existirá justicia en la medida en que no cambien algunas cosas. ¿Bien? Y no cambiarán algunas cosas porque ha sucedido que a lo largo de la historia siempre ha habido una lucha de clases. Esto es lo que se llama materialismo histórico. Y el materialismo histórico implica que hay dos clases antagónicas, los dominantes y los dominados, que siempre están en una lucha constante. Fueron en algún momento amos esclavos, señores feudales siervos, y luego serán burgueses y proletarios, o capitalistas y proletariado, ¿no es cierto? Y la idea es esta, que hay un ciclo sin fin en esta situación de dominación que es totalmente injusta. Entonces, ¿cómo logramos abolirla? Y acá es donde empieza el comunismo estratégicamente, ¿no? Primero, pensará que sus principios tienen que ser, u objetivos generales tienen que ser, primero, una sociedad sin Estado. Al igual que quienes, que los anarquistas. Pero vamos a ver que ellos tienen, o los comunistas tienen una observación. Una sociedad sin Estado porque el Estado se vuelve representante de los poderes políticos económicos conservadores, o sea, de los burgueses. Los burgueses se apropian del Estado. Segundo, no tiene que existir propiedad privada, tiene que haber una redistribución de riquezas justa, y la propiedad privada no es justa. ¿Por qué? Porque la persona que nace con mucho, ¿no es cierto?, en una familia que tiene mucho, no ha hecho nada para merecerlo, salvo nacer en una familia rica. Mientras que el pobre tampoco ha hecho nada para merecer una vida miserable. Entonces la propiedad privada ya es un primer síntoma de injusticia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dar a todos, para empezar, en la misma medida, las mismas oportunidades. Y luego, según se vayan desarrollando, de acuerdo a sus deseos, ¿no? Si les gusta trabajar más, que trabajen más, ahí se les da más. O sea, esta idea que a veces es muy, pero muy torpe para interpretar el comunismo, de que el comunismo propuso darles a todos lo mismo, es errónea, pues. No le puedes dar en función de su trabajo a las personas lo mismo, porque esa es otra forma de injusticia, ¿no? Y otro es que si no existe propiedad privada, que no hayan clases sociales. O sea, que no se formen verdaderos grupos de interés que defiendan solamente sus intereses de acuerdo a su beneficio económico, a lo que han tenido económicamente a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, para el comunismo, la situación de dominación se da en el plano socioeconómico, y el plano político ya es un derivado de ello. Entonces, de lo que se trata es de que en ese momento clave, y esto es lo que escribe Marx en el Manifiesto Comunista, ¿no es cierto?, de que la lucha entre proletarios y burgueses se suspenda de una vez, pero con el triunfo de los proletarios. ¿Y por qué es importante que sea en ese momento?, dice Marx. Porque cada vez más la brecha de injusticia o la diferencia económica de riquezas es cada vez más grande, porque ahora el capitalismo, dice Marx, permite producir mucho más, y por tanto que los burgueses incrementen su riqueza de manera exponencial. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que en algún momento ya va a haber prácticamente una división de la humanidad, donde los ricos van a vivir bien y los pobres van a quedar abandonados. Entonces, bajo esta idea es que Marx propone la manera de resolverlo. ¿Cómo? Capturar el poder político y obligar a estos ricos desgraciados, ¿no es cierto?, que abandonen sus pretensiones o intereses personales. Y de ahí la famosa frase de proletarios del mundo unidos, porque era el momento de tomar el poder político, y aquí viene la estrategia, de forma violenta. Tiene que ser de forma violenta, porque estas personas van a usar
sus poderes fácticos y mediáticos, o sea, medios de comunicación, todo lo que tengan a su favor, para no renunciar al poder y a que se sigan beneficiando y sigan creciendo sus intereses personales. Entonces, cuando tomemos el poder político, dice Marx, se tiene que instaurar una dictadura del proletariado. O sea, es la clase trabajadora obrera los que se tienen que hacer cargo del gobierno. ¿Por qué? Porque ellos ya han experimentado la injusticia y por tanto pueden volverse más justos, perdón. Esto tampoco lleva una vendetta, una venganza, ¿no? No vamos a maltratar tampoco a los que fueron ricos, dice Marx, ¿no? Entonces, es un Estado revolucionario que se apropia de los medios de producción, ¿no es cierto?, la maquinaria en este caso, para favorecer y formar a las masas. Y esto es clave, hay que formar a las masas. O sea, lo que dice Marx es que las masas necesitan formación. ¿Por qué? Porque todos todavía no sabemos lo que es el comunismo y necesitamos entenderlo, necesitamos crecer educativamente, porque el trasfondo del comunismo, y esto es lo que nunca se menciona, es el humanismo. En otras palabras, que las personas nos podamos desarrollar plenamente, al estilo de Aristóteles. Pues recuerdan Aristóteles, ¿cuál es el objetivo de la organización política? Hacer a los seres humanos lo mejor que se pueda. O sea, ser la mejor versión del ser humano cada uno de nosotros. Y esto es lo mismo que propone el comunismo, ¿sí? Pero claro que bajo expectativas distintas, ¿no? El pleno desarrollo del hombre. Y esto lo vamos a ver en un video que brevemente les voy a mostrar. Va a ser un ratito nada más, ¿ah? Espérenme. Ahora sale, ahora sale, ahora sale. Voy a apagar mi cámara un ratito, ¿sí? A ver, mírenlo con atención, ¿no? Bien, ustedes ya terminan de ver el video luego, ¿ah? Es un video interesantísimo, completo, mírenlo completo, porque ahí van a tener una idea más clara aún. Y bueno,
esto es algo que quiero resaltar, ¿no? No es que Marx haya despreciado el trabajo, la fuerza del trabajo personal. No, el trabajo también nos humaniza. Esto lo dice Marx en sus manuscritos económicos filosóficos. También nos humaniza. Pero el problema es que pensar que solo la vida se reduce al trabajo y no a otro tipo de actividades que nos permiten crecer como seres humanos es lo que hace que la humanidad se suma cada vez más en estilos de vida cada vez más inferiores, ¿no? Esa es un poco la idea de Marx. Entonces hay una idea de mejorar la humanidad en general, antes que mejorar el sistema económico. Solo que Marx piensa que no se puede mejorar la humanidad si el sistema económico antes no es justo, ¿no? Ahora, sobre las experiencias comunistas que han habido en la historia, eso ya es un punto aparte. Obviamente han sido fracasos rotundos y creo que es porque quizás no atendieron algunas ideas que tuvo Marx y quizás Marx tampoco dejó claro algunos puntos eh, respecto de cómo ejercer la violencia, ¿no es cierto? Y de cómo también al final las personas que se hacen del poder pueden caer en la egolatría, en el egocentrismo, en el fetichismo, ya no de la mercancía, sino del poder, ¿no? Eso es muy importante. Entonces se terminaron volviendo sociedades autoritarias y demás, ¿no? Sin embargo, creo que aún es válida las críticas que hace Marx al sistema capitalista, no todas, bueno, tampoco he leído todas, pero no muchas de las que hace, ¿no? Perdón, muchas de las que hace son válidas, creo yo. Eh, y pues yo creo que si vamos a comentarlo a él, hay que leerlo, y si no vamos a leerlo, por lo menos investigar con cuidado y escuchar con cuidado lo que dice, ¿no? Eso con el comunismo. Y por último tenemos la propuesta comunitarista, ¿bien? Y la propuesta comunitarista también es una crítica al liberalismo, pero en otro aspecto. Y tiene que ver con la idea de libertad. Según los comunitaristas, el problema con el liberalismo es que considera a los seres humanos como individuos aislados. O sea, mejor dicho, critica el atomismo al cual lleva la noción de liberalismo. Esta idea de que somos o vivimos bien en la medida en que nadie interfiere sobre nosotros. Entonces, lo que piensan los comunitaristas es que al final lo más importante para que una persona tenga una vida plena es que se respeten sus tradiciones y costumbres propias de eh, su vida en comunidad, porque todos vivimos en comunidad. O sea, resalta la dimensión social que ha olvidado el liberalismo. Y entonces, lo que propondrá el comunitarismo es que ya que son las costumbres y las tradiciones las que nos hacen como personas, y ojo que no hay que esperar que vivir en una comunidad fuerte, así, ¿no? Con tradiciones ancestrales y demás, no, porque en toda comunidad, en tu barrio, en tu vecindario, en tu distrito, o ya en toda tu ciudad, ¿no? Por ejemplo, todo Lima, se genera hábitos o costumbres, buenos o malos, que son maneras de ver la realidad compartida, aunque parezca que tengamos muchas diferencias, tenemos mucho en común. Entonces hay que respetar costumbres y tradiciones, ¿no es cierto? Porque esta concepción compartida de lo que es bueno, de lo que nos hace bien, o sea, las aspiraciones vitales, son las que configuran nuestra vida. Ahora, lo que dirá el pensador Charles Taylor, el canadiense, es que cuando no se respetan estas diferencias culturales, sobre todo en minorías, ¿no es cierto? Sucede que hay un atentado moral contra la persona, porque tú le estás dando un falso reconocimiento. Por ejemplo, imagínate que una señorita, ¿no es cierto?, ha hecho méritos suficientes para conseguir un trabajo y va a una entrevista y se la considera y es más, logra el puesto. Pero luego ella se entera de que no logró el puesto por sus méritos, que eran ampliamente mayores que de los otros concursantes o participantes, sino por el hecho de que era mujer y que la empresa tenía que cumplir con una cuota mínima de mujeres trabajando dentro de ella. ¿Cómo se sentirá una mujer? Una persona que verdaderamente se ha esforzado. ¿Cómo se sentiría? Sentiría que entonces su esfuerzo no valió para nada. Ese es un falso reconocimiento, diría Charles Taylor, porque estoy dándole una imagen negativa de sí misma a esa persona. Le estoy diciendo, tus esfuerzos no valen para nada. Claro, la famosa cuota de género, la cuota de minoría que ahora es, ¿no? Porque ahora tiene que haber en algunas instituciones y en algunas organizaciones, tiene que haber un mínimo de mujeres, un mínimo de tal grupo racial, un mínimo de tal grupo con cierta identidad sexual o lo que sea, ¿no?
Bueno, eso es complicado, ¿no? Es complicado eso. Entonces, claro, lo que dirían los comunitaristas es que la libertad no se garantiza por el hecho de que no haya alguien que no interfiera con tu manera de vivir, sino que más bien la libertad se garantiza cuando reconocemos y respetamos las formas de vida comunitaria. Porque cuando yo respeto esta forma de vida comunitaria, al final es cuando le estoy permitiendo que desde sus tradiciones pueda tomar decisiones políticas que le afecten a ellos mismos, ¿no? Entonces hay un debate ahí, hay un conflicto entre la propuesta liberal y el comunitarismo, pero por este lado, ¿no? Por la interpretación de lo que es el ser humano. Porque mientras el liberalismo disocia al ser humano, el comunitarismo parece reintegrarlo y decir, no, espérate, aunque parezcamos sociedades cada vez más atomizadas, seguimos teniendo conflictos gracias a nuevas configuraciones sociales generales. Y esto nos lleva al siguiente punto. A nivel mundial se han dado una serie de cambios vertiginosos, ¿no es cierto?, que a nuestra fecha nos llevan a pensar en algunos aspectos problemáticos, ¿no? La globalización ha puesto en contacto a diferentes sociedades y principalmente a las sociedades multiculturales, ¿no? Entonces o sea, en verdad somos sociedades multiculturales, ¿no? Con personas que vienen de distintas tradiciones, costumbres, etnias, minorías, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo de alguna manera esta nueva configuración, no solo cultural, sino también económica? Que hay problemáticas interesantísimas. Por ejemplo, a nivel político, sabiendo que existen grandes organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las grandes transnacionales, empresas transnacionales con un gran poder adquisitivo que pueden comprar países incluso, y organizaciones no gubernamentales que pueden incidir en cada aspecto de las decisiones políticas de un país, hoy en día se piensa entonces cuál es el papel de los países y de los estados, para qué existen gobiernos. ¿No son los gobiernos acaso formas eh, de garantizar la soberanía? ¿Y no son acaso estos organismos internacionales atentados contra la soberanía o acaso no lo son? Son más bien un respaldo a la soberanía. Bueno, ahí hay un problema, un conflicto, podríamos decir, político, económico y de alguna manera también relacionado con principios filosófico-políticos. Mientras que en el plano cultural nuevamente se dan estos conflictos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con cómo las distintas comunidades con sus distintos valores se pueden integrar a una sociedad general, ¿no? Esta idea del cosmopolitismo. ¿Se puede tolerar todo? No se puede tolerar todo, ¿no es cierto? Entonces la tolerancia no es aceptar todo sin criticar algo. La tolerancia es respetar formas de vida, pero también observando algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, no se puede tolerar todo. Si se tolerase todo, se tendría que aceptar el neofascismo, el neonazismo, el nazismo mismo, o lo que está sucediendo ahora con los movimientos terroristas que son prácticamente movidos por fanáticos y constituidos por fanáticos, como lo que sucede con el Estado Islámico y los atentados en Europa y algunos otros sitios de Oriente. Entonces ahí se ve, por ejemplo, un conflicto importante, ¿no? Eh, la tolerancia debe tener límites, ese es un problema, ¿no? Y lo otro es, si los valores, finalmente, ya que no hay tolerancia a todo, entonces los valores que me mueven a ver los límites de la tolerancia, ¿hasta dónde llegan? ¿Son válidos para todos? ¿O debemos dejar, como dice el multiculturalismo, respetar las formas de vida comunitaria y sus tradiciones? ¿O es que acaso que también podemos incidir en algunas tradiciones y restringirlas? ¿Por qué, profe? Les pongo un ejemplo. En algunas tribus africanas todavía se tiene, ¿no es cierto?, esta tradición de cortarle el clítoris a las mujeres. Y obviamente alguien podría decir, poniéndose de lado de esas tradiciones, pero ellos se sienten felices con eso, hasta las mujeres se sienten realizadas dentro de su comunidad. Si tú le quitas esa tradición o la sacas de esa comunidad, ¿cómo se van a sentir? ¿No? Y si quieres ejemplos menos drásticos, ahí está el caso de los menonitas cuando salen de la comunidad, ¿no? O cuando están buscando un cambio dentro de la comunidad para que dejen de ser tan radicales, ¿no? Y otros tantos grupos, no solamente religiosos, ¿no? Culturales, minorías, etcétera. Eh, entonces es importante, ¿no es cierto?, tener esa discusión. ¿Existen valores universales?
¿El papel de los derechos humanos no es acaso el papel de un valor universal que interfiere con eso? Hay un conflicto ahí que se tiene que hacer, una discusión que se tiene que hacer también. Y bueno, y para lo último, les recomiendo que vean este video, que deben haberlo visto en algún momento de su vida, ¿no? Este famoso cortometraje de nuestro amigo Steve Katz, ¿no es cierto?, donde nos muestra un poco cuál es la tendencia social en los países de Occidente, ¿no? Este consumismo desenfrenado. Eh, y esto nos lleva a pensar en sociedades de consumismo, donde todos vivimos persiguiendo constantemente algo, y ni siquiera porque lo necesitemos, sino porque la propaganda y el estatus social se impone a nuestro modo de vida. Eh, entonces, es esta forma hedonista, consumista de vivir, ¿no es acaso un atentado contra la política? ¿Por qué, profesor? Porque claro, las personas ya no se piensan a sí mismas como agentes políticos, sino se piensan como agentes de consumo. Y somos felices en la medida en que consumimos más, tenemos o consumimos más experiencias o consumimos más cuestiones materiales. Y además, ni siquiera somos materialistas realmente, porque no nos conviene, no compramos algo por su materialidad, sino lo compramos algo por lo que nos venden respecto a ese producto. Entonces, ¿todavía tiene sentido hablar de la participación de los individuos como ciudadanos? ¿O es que acaso podemos, o es que acaso ya tenemos que cambiar esta concepción de los ciudadanos? ¿Acaso ya no existen los ciudadanos y hay que pensar de otra forma la política? Bueno, ese es un problema interesantísimo, ¿no? Para terminar, he aquí las claves, ¿no? Bien, chicos, esa ha sido nuestra última clase. Díganme ustedes, ¿les ha gustado la clase de filosofía en general? No esta, ¿no? Sino todo el curso de filosofía. ¿Ha sido de su agrado? No sé. Pueden decirlo con total sinceridad, y si hay algo que mejorar, pues también pueden mencionarlo. Bien, bueno, por una cuestión de formalidad tengo que hacer la encuesta docente, pero eso es para el día de hoy, no por la clase en general. Eh, y bueno, leo sus comentarios, chicos, y bueno, me apena un poco, sobre todo, ustedes saben, esta virtualidad implica, eh, miren, incluso acabar un curso sin poder haberles visto el rostro, ¿no? Sin haber escuchado su manera de hablar, de opinar, de divagar, y lamentablemente es así en un curso de una hora, ¿no? Y bueno, un poco de tristeza por ese lado, pero al menos el gusto de haberlos conocido, aunque sea por este medio, ¿no? Así que para mí, la verdad es que yo soy feliz eh, explicando filosofía, y sobre todo cuando tengo la oportunidad de conocer personas a las que les interesa y que hacen un esfuerzo para entenderlo, ¿no? Y además que son personas que también sé que en algún momento más adelante van a hacer muchas cosas interesantes, y pues hubiese sido genial, créanme, conocerlos en persona, ¿no? O sea, las clases presenciales para mí son invaluables porque tienen este valor humano que no tienen tanto las clases virtuales. Bueno, esperemos que quizás el curso de filosofía tome algunos minutos más, algo para poder hacer más dinámicas, que es lo que se quiere, y no sé, que sea una clase donde solamente uno tenga que hablar. Y créanme que se pueden hacer dinámicas nada invasivas, o sea, no les va a incomodar para nada, y muy chéveres, ¿no? Hacen mucho mejor la clase. Bueno, si no les ha gustado la clase, lo siento, pero no desconfíen de la filosofía, siempre es genial y es interesantísima. Y pues en verdad hay más filosofía en la vida misma que en los mismos libros de filosofía, así que estén atentos y traten de usar todo lo que han aprendido en el ámbito político, en el ámbito de sus vidas personales, en la medida en que puedan, ¿no? Y seamos pacientes y no confundamos el que nosotros sepamos algo con el hecho de que podemos tratar mal a las personas, ¿no? Y bueno, estoy a su disposición. Nos vemos, chicos, ha sido un gusto. Les mando un fuerte abrazo. Síganme por mis redes sociales, no, mentira. Bueno, tengo redes sociales, pero no soy una figura pública, ¿no? Ni mucho menos. Tampoco tengo canal de YouTube, pero me han hecho una propuesta, así que quizá en el futuro pueda tener esa posibilidad. Y espero nos encontremos. Y si me ven en la calle y me reconocen, aunque quizás para eso ya esté afeitado, y me reconocen, profe, usted me enseñó filo, oye, un gusto, vamos a hablar, si quieres charlamos, lo que tú quieras, ¿no?
Bueno, chicos, ha sido un gusto. A ver, los leo rápidamente. Gracias a ustedes, chicos. Gracias, de verdad. Gracias, Rey, Xiomara, Fabricio, Yuritsi, Rudy. Disculpen si no los leo. Gracias, Astrid, Ariana, eh, Valeria, Giancarlo, Maricielo. Gracias a todos, chicos. Y bueno, pues, buen provecho. Gracias, Ciro. Siempre comentando todos ustedes, así que se los agradezco. Han hecho genial la clase, ¿no? Muy llevadera. Bueno, chicos, no les quito más tiempo de su almuerzo. Un fuerte abrazo. Que les vaya bien. Éxitos a todos. Sean sanmarquinos o no, espero que les vayan bien, ¿sí? Abrazos para todos. Chao, Valeria. Chao a todos. Cuídense.